Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos a Juan Carlos ESL. En esta clase actual estamos continuando nuestra serie de This, That, These, and Those. Estamos ya en parte 4 de esta serie de This, That, These, and Those, que es decir, este, ese, estos, esos. Entonces, hemos hablado, antes que continúe con la clase actual, queremos repasar en qué hemos aprendido hasta este punto en esta serie de clases. Entonces, this, hemos aprendido que this se utiliza cuando el objeto está cerca de uno y es singular, el objeto. That se utiliza cuando el objeto está lejos de uno, pero también sigue siendo singular. That, que está lejos y singular. These, es decir, que el objeto es plural y está cerca de uno. Como en la clase anterior, si ya lo vio o si no lo ha visto, lo invito a que lo vea. Es decir, se utiliza these cuando el objeto está cerca de uno y también es plural. Y ahora en esta clase vamos a utilizar those, que es decir, que el objeto es plural y también está lejos. Those, esos o esas. Entonces, those. Entonces, ya sabemos los detalles. Those es cuando el objeto es plural y está lejos. Entonces, vamos a ver estos ejemplos en cómo se puede utilizar those en el lenguaje de inglés. So, number one, those are my projects. Those are my projects. Es decir, esos son mis proyectos. Esos son mis proyectos. Those are my projects. Those are my projects. Entonces aquí vemos que también, así como nos tocó utilizar verb are cuando se utiliza these, también nos toca utilizar are cuando utilizamos those. Entonces those es decir, hablando de un sustantivo o un objeto, en este caso projects, estamos hablando de proyectos que están lejos y es plural. Vemos la S, cuando el sustantivo tiene una S, es decir, que es un sustantivo en forma plural, entonces en otras palabras, un objeto plural en la oración. Those are my projects, esos son mis proyectos. También vemos reconociendo que estos proyectos están lejos y es plural. Nos toca utilizar those para iniciar esta oración. Number two, those files are in the system. Those files are in the system. Es decir, esos archivos están en el sistema. Esos archivos están en el sistema. Entonces vemos are otra vez porque el sujeto de la oración es plural. Estamos hablando de files, que es decir, archivos. Esos archivos están en el sistema. Estamos hablando de unos archivos que están lejos de uno mismo, una distancia, y es plural. Vemos la S otra vez, archivos. Si hubiera sido un solo archivo, no estuviera ahí la S y no iba a tocar utilizar that en ese caso si hubiera sido singular. Pero como es plural y está lejos, nos toca utilizar those en este caso. Those files are in the system. Entonces, those files are in the system. Esos archivos están en el sistema. Number three. Who is the owner of those bicycles? Who is the owner of those bicycles? Es decir, ¿quién es el dueño de esas bicicletas? ¿Quién es el dueño de esas bicicletas? Entonces, estamos hablando ahora de un objeto, bicycles es plural, y podemos decir que está a una distancia estas bicicletas. Entonces nos tocó utilizar those en este caso para introducir el objeto plural bicycles.
Y analizando esta pregunta vemos que se inicia con who. Vemos que who es una de las palabras que se utiliza para iniciar una pregunta de información. Who es decir, ¿quién? Who is the owner? ¿Quién es el dueño? Entonces vemos una palabra nueva, un sustantivo hablando de una persona. Owner es decir, dueño o dueña. Si es una mujer, dueña. Pero owner es neutral, se puede aplicar a un hombre o una mujer. Owner. Es decir, puede ser un hombre o puede ser una mujer. En español tiene dos traducciones, dueño o dueña. Entonces depende de quién es el dueño o dueña. Se traduce tal, pero en inglés siempre va a ser owner, sea hombre o sea mujer. Who is the owner of those bicycles? Entonces también vemos is, el verb is, se mencionó en este caso. ¿Por qué aquí nos tocó utilizar is cuando aquí utilizamos are? Y la respuesta a esa pregunta es porque el sujeto de la pregunta es owner y no bicycles. Bicycles es un objeto, pero el sujeto de la pregunta es owner. Estamos preguntando por el dueño, no por las bicicletas. Estamos preguntando por el dueño de las bicicletas. Entonces, como owner es el sujeto de la pregunta, y owner es singular, hablando de una sola persona, por eso nos tocó utilizar is en este caso. En esta otra oración nos tocó utilizar are, porque el objeto, o mejor decir, el sujeto de la oración es plural. Vemos la S en los sustantivos. Aquí files es el sujeto de la oración. Entonces también nos tocó utilizar are. En los dos casos vemos que el sujeto es plural. Por eso nos tocó utilizar el verb are. Ya aquí en esta pregunta vemos que el sujeto de la pregunta es singular. Entonces por eso nos tocó utilizar el verb is. Hay más ejemplos. Los invito a que vean esas clases, esos videos, asunto de cómo utilizar verbs, is, are, and am. Entonces, hay más ejemplos en esas clases. Ya número 4 para concluir esta clase. Are the events scheduled on those dates? Are the events scheduled on those dates? ¿Son los eventos programados en esas fechas? ¿Son los eventos programados en esas fechas? Entonces aquí vemos, esta es una pregunta de sí o no. También hemos hablado de cómo utilizar verbs para iniciar una pregunta de sí o no. Entonces vemos aquí el ejemplo con are. Are the events scheduled on those dates? ¿Son los eventos programados para esas fechas? Es una pregunta en sentido pasado. ¿Por qué? Por el verbo principal, el verbo de acción de la pregunta scheduled, vemos que termina en ed. Y hemos hablado de verbos regulares en otras clases, pero aquí en este ejemplo vemos que el verbo de acción termina con ed, con un verbo regular termina con ed, es decir, que ya está en sentido pasado, la pregunta o la oración. En este caso es una pregunta, entonces es una pregunta en sentido pasado. Are the events scheduled on those dates? Y aquí vemos those, se refiere a dates. Entonces dates son fechas, esas fechas pueden ser lejas. Y también es plural, hablando de 2 o más días. Dates, por la S vemos que es plural, es el sustantivo en esta pregunta. Y por eso nos tocó utilizar those en frente de la palabra dates. Entonces, así como hemos aprendido en las otras clases anteriores, que cuando se utiliza those, en una forma de una pregunta, se pone enfrente del objeto para concluir la pregunta. Al fin de la pregunta vemos un sustantivo o un objeto, ahí es donde ponemos la palabra those para completar la pregunta.
Entonces, are the events scheduled on those dates? Son los eventos programados en esas fechas. Es una pregunta de sí o no. Leamos estos ejemplos, estas oraciones y estas preguntas para concluir esta clase. Those are my projects. Those are my projects. Those files are in the system. Those files are in the system. Who is the owner of those bicycles? Who is the owner of those bicycles? Are the events scheduled on those dates? Are the events scheduled on those dates? Entonces ahí tenemos nuestra clase. También acordémonos de escribir. Los invito a que escriban estas oraciones y estas preguntas para que ya vayan practicando, iniciando las oraciones con letras mayúsculas, sea oración o sea pregunta. También si es una oración, terminando con un punto al fin de cada oración. Y también con una pregunta, concluyendo la pregunta con un signo o símbolo de interrogación. Eso es importante, ese detalle de practicarlo cuando está escribiendo. Entonces lo invito a que escriban todos los ejemplos que les comparto en estas clases. Lo invito a que lo escriban, que así vayan practicando su habilidad de escribir. Y también cuando usted escribe está reconociendo, está aprendiendo las reglas de gramática, porque lo está practicando. Entonces, ya hemos concluido nuestra serie de 4 videos, pero tengo un detalle más que compartir con ustedes en la próxima clase. Entonces, esta serie se convierte en una serie de 5 videos y no 4. Entonces, ya queda invitado para la próxima clase, que es clase número 77. Y en esa clase les voy a compartir un detalle, asunto de la palabra that, que es decir, that is, que se puede convertir a una contracción con that's. Entonces en esa clase, en la siguiente clase 77, les voy a compartir ejemplos en cómo se utiliza that's. Entonces ya cumplimos con esta clase que hemos hablado de those. Entonces felicidades y los espero en la próxima clase aquí en el canal de Juan Carlos ESL. Yo soy Juan Carlos Villao. Y muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima clase.